Se le cae la mina de oro a Ricardo Salinas Pliego. Hoy, a través de la Conferencia del Pueblo en Palacio Nacional, la presidenta revela que Banco Azteca está fuera de la recaudación de impuestos en todo el territorio nacional. En los años anteriores, los gobiernos del PRI y PAN utilizaron a Banco Azteca para pagar los impuestos que todo ciudadano mexicano tenía que pagar, y las únicas opciones eran hacer el pago directamente con bancos privados. Dentro de ellos estaba Banco Azteca. Este banco tardaba muchos meses, incluso años, en transferir el dinero a la tesorería del gobierno federal, o en ocasiones no hacían la transferencia y ellos se quedaban con todo el dinero. Pero hoy la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dio a conocer que Banco Azteca, propiedad del presunto deudor fiscal Ricardo Salinas Pliego, ya no participa como institución con la facultad de recibir el pago de impuestos de la ciudadanía. La presidenta explicó en Palacio Nacional que el Servicio de Administración Tributaria, SAT, está realizando una reorganización con los bancos privados para el pago de los impuestos. En ese sentido, adelantó que Banco Azteca ya no podrá recibir el pago de impuestos de las y los ciudadanos, pues junto con otras instituciones privadas jineteaban el dinero y se quedaban con los intereses. Banco Azteca ya no participa en la tesorería, ya no hay este problema de que jineteaban el dinero y se quedaban con los intereses, declaró la presidenta Claudia Sheinbaum. Gracias, presidenta. Buenos días. Nancy Flores, de la revista Contralínea. Buenos días a todas y a todos. En septiembre de 2024, es decir, apenas hace menos de un año, la Tesorería de la Federación dio a conocer resultados de una auditoría profunda que hizo, en la cual se determinó que había un promedio de 18,000 incumplimientos mensuales de los bancos privados que tienen pues esta concesión de cobrar los impuestos. En ese caso, pues lo que se encontró es que algunos de ellos retenían pues por varios meses ese dinero, no pagaban intereses a la hacienda pública y además en algunos casos incluso se lo robaban, o sea, nunca enteraban este dinero a la TESOFE. Preguntarle, presidenta, si eso ya se corrigió y en todo caso, si sería posible que en algún momento no sea la banca privada la que cobre los impuestos, sino sea el Banco del Bienestar, pues para que ya entren directamente a la bolsa y se quiten estos intermediarios corruptos. Sí, ahí estuvo Elvira Concheiro, hoy es subsecretaria de la Secretaría de las Mujeres. Hizo un excelente trabajo Elvira y eso se terminó. O sea, realmente lo que se paga de impuestos, lo máximo es que se entera al otro día. Lo máximo que puede ocurrir ya está regulado y así ocurre. De todas maneras, yo pedí al secretario de Hacienda que hicieran una revisión de esto y ver, además de los bancos privados, pues qué otras opciones tenemos para que la gente pueda pagar sus impuestos. Pero ya no es como antes. Hubo algunos bancos que ya no participan, lo puedo decir, Banco Azteca ya no participa como parte de la tesorería, y hay otros bancos que sí participan. Pero ya no hay este problema de que ya no hay este problema de que jineteaban como sudaban, también se dice así, el dinero y se quedaban con los intereses. Ya no, eso Elvira fue quien puso orden ahí y ahora está otro compañero que viene trabajando con nosotros desde la ciudad y también pues tiene la instrucción de hacer lo mismo. En otro tema, presidenta, también usted había dicho en una conferencia que se estaba revisando el tema de los sueldos y prestaciones que se le paga a embajadores y cónsules, porque hay pues algunos que, bueno, varios que ganan más que usted. Preguntarle cómo va ese asunto, sobre todo si se tiene en cuenta que hay un estudio de la OCDE donde se demuestra que ellos no solo ganan más que la presidenta de la República, sino incluso más que altos ejecutivos
ejecutivos de transnacionales e incluso gobernantes de los países donde ellos radican, porque un poco la idea de estos altos salarios es que la vida en el extranjero es muy cara, pero se demuestra que no y que sí ganan mucho más que la media nacional de los lugares donde están radicados, sobre todo, por ejemplo, el caso de la Embajada de Japón, y pues que incluso más que altos ejecutivos de transnacionales o los propios gobernantes. Preguntarle cómo va ese asunto, si se ha avanzado, si se ha hecho una revisión así tan puntual y pues cuándo se podría tener ya Podemos presentar aquí cuánto… ya se hizo desde el gobierno de López Obrador una revisión incluso de los gastos de las embajadas. En algunos casos, pues en efecto sí tiene que ver con que pues se requieren más recursos para poder vivir en cierto lugar. Se ha hecho una revisión, entonces aquí podemos presentar y estamos haciendo una revisión en general, pues de todo el gobierno, pero particularmente en relaciones exteriores, porque hay recursos que sí requieren, por ejemplo, los consulados requieren recursos, ellos tienen incluso personas que son contratadas del lugar, que viven del lugar, muchas veces paisanos o que tienen la doble nacionalidad, que les ayudan a desarrollar distintas actividades, los propios recursos que ingresan son utilizados, eso pues se hizo una revisión y ya está regularizado. Pero podemos presentar aquí cuánto gana cada embajador. Y por último, Presidenta, preguntarle, el sexenio pasado la Unidad de Inteligencia Financiera dio seguimiento a las transferencias millonarias que hizo en su momento el expresidente Enrique Peña Nieto. Incluso se documentó pues casos de dinero que no se pudo pues corroborar el origen, lo que podría significar operaciones con recursos de procedencia ilícita. A partir de esa investigación que se dio a conocer también en la conferencia matutina en su momento, la Unidad de Inteligencia Financiera presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República. Preguntar si se tiene algún avance de este caso, si le han informado algo o si su gobierno podría pues pedir qué ha pasado con ese tema. Preguntamos a Pablo para ver cómo va. Presidente, hemos dado seguimiento a su programa justamente de limpieza de corrupción de las aduanas. Hemos encontrado en la revista Contralínea que un punto vulnerable son los recintos fiscalizados estratégicos. Estos operan dentro de las propias aduanas, pero son pues como una especie de aduanas privadas, son operadas por particulares. Aquí lo que hemos encontrado es que muchos de ellos abusan de lo que se conoce como el derecho a la inviolabilidad de la correspondencia, es decir, como si sus cargamentos, que son muy grandes, se pudieran comparar con las cartas de antes, que se escribían pues en papel y se enviaban. Y además hay un tema con estos recintos porque se ha encontrado cuando se les llega a fiscalizar, que no se les fiscaliza todo el tiempo, que incurren en prácticas de contrabando y también en tráfico de armas y de drogas. Muchas empresas de paquetería y mensajería, vemos como la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa pues y la Secretaría de Marina han encontrado ahí precisamente este tipo de cargamentos. Entonces preguntarle, Presidenta, porque sabemos que tiene un programa muy exhaustivo que diariamente revisa la plataforma de aduanas y además está reuniendo mes con los titulares de estas áreas, preguntarle si hay un programa particular para este caso de los recintos estratégicos fiscalizados y cómo se atendería este tema pues del posible contrabando y sobre todo del tráfico pues de incluso de especies. Se han encontrado hasta animales en peligro de extinción. El mayor problema primero vamos a presentar pronto un cambio una reforma a la ley de aduanas, para que en toda la cadena haya responsabilidad, también de los agentes aduanales. El agente aduanal es como un notario, en donde el gobierno le cede una responsabilidad para hacer una revisión. Entonces, a veces o antes, los agentes aduanales no se hacían responsables si había una irregularidad.
Y ahora queremos que haya responsabilidad, todos tienen responsabilidad, el que importa el producto y el nombre que está del que importa el producto, el agente aduanal y los servidores públicos, evidentemente que están involucrados con la importación o con la exportación, pero principalmente importación de productos. Mucho de lo que pasa en los recintos fiscalizados tiene que ver con ciertos productos, más allá de droga o armas, que hay, en eso creo que es menos y hay una revisión más puntual, de productos que tienen la característica de que no pagan IVA o IEPS, porque son productos que entran a lo que llamamos la maquila, que es producto que entra, el programa IMEX, entran, no pagan IVA, no pagan IEPS, porque todo se va a exportación. Entonces importan, por ejemplo, de Estados Unidos importan productos y todo se va, o de Asia llegan productos y todo se va a la exportación. Muchas veces se trampea, vamos a decirlo así. Entonces son productos que se van a quedar para México y que se dice que se van a exportar. Y entonces ahí se deja de pagar un montón de IVA y IEPS. Entonces eso es lo que estamos revisando particularmente. Entonces está bien, es legal que los productos que se van a exportar, que están entrando y se exportan, pues no deben llevar estos impuestos. Pero lo malo es aquellos que se quedan en México y que no están pagando impuestos y que entran a los recintos fiscalizados. Entonces todo esto lo estamos revisando. Solo para que tengan una idea, en lo que va del año ha aumentado la recaudación por aduanas en 83,000 millones de pesos. $83,000 millones de la revisión que estamos haciendo permanente. Entonces, si recuerdan, yo decía en campaña que todavía había mucho, y eso que el presidente López Obrador aumentó la recaudación de aduanas en 250,000 millones de pesos. Aduanas recauda 1,250,000 millones de pesos, no es menor, es bastante mayor. Y nosotros en lo que va del año hemos aumentado 83,000 millones de pesos adicionales y todavía nos falta por revisar. Entonces, así como hay gente honesta en todos lados, la mayoría, la gran mayoría, pues hay algunos que no tanto, ¿verdad? Entonces, ahí es donde estamos poniendo revisiones, estamos digitalizando procesos, dándole seguimiento desde que está el permiso de importación hasta que sale la mercancía. Eso se llama trazabilidad. Estamos pues modificando aparatos de rayos X que se están colocando, que habían sido comprados por el presidente, que apenas están llegando, que se están colocando. Todo eso nos va a ayudar mucho a tener mayor control sobre las aduanas. Y quizá que se revise también lo que está haciendo el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, porque ahí han llegado temas, como por ejemplo de agentes aduanales que precisamente incumplen con esta función, a los cuales se les aplica una multa ridícula de 3,000 pesos y aún entonces ni siquiera lo quieren pagar, sino que van a este tribunal y los aprueba. O sea, entre eso y otras cosas, porque también el tema de impuestos va para allá. Sí. No solo… Digo, la Corte es la última instancia, pero el Tribunal de Justicia Administrativa también requiere su reforma, pero ya vamos a esperar a que tome posesión del nuevo Poder Judicial y ya luego abrimos un espacio de consulta para otras áreas del gobierno que son indispensables. Bueno, el gobierno y de los poderes. Presidenta, hay un tema que se dio entre particulares entre la cadena Fox Deportes y el grupo Lauman. Esto evidenció quizá un problema financiero y también de carácter fiscal. El grupo Lauman es propiedad del empresario que es dueño del diario El Financiero.
Manuel Arroyo. Y esto lo traigo a colación porque en 2021 el presidente López Obrador denunció aquí en la conferencia matutina que Nacional Financiera en 2014 le había prestado a Grupo Lauman para entregarle este dinero al diario El Financiero, $100 millones. En aquel momento se dijo que no había pagado, pues no tenía suficiencia financiera, y entonces le habían hecho un esquema para que pagara pues por fracciones, estos paguitos pequeños, y a nosotros nos gustaría saber si ya se terminó de cubrir ese crédito, si se documenta, como se sospechaba en aquel momento, que se le dio una tasa de interés preferencial, es decir, casi nada de intereses, y si además se fincarían responsabilidades hacia los funcionarios que en aquel momento prestaron dinero del pueblo a este Grupo Lauman. Lo revisamos, no tengo en este momento la información, pero con gusto lo revisamos e informamos. Muchas gracias, presidenta. Y preguntarle, bueno, pues el expresidente Vicente Fox volvió a las andadas. Esta vez fue entrevistado hace unos días por uno de los periodistas latinos más conservadores de Estados Unidos, Andrés Oppenheimer. Y ahí, entre varias mentiras y disparates, dijo que usted aquí en la mañanera usa un teleprompter que tiene oculto en su podium. Ese sí está bueno. También no dijo que usted está engañando a los mexicanos y que no basan sus decisiones en análisis, sino en lo que le dice el presidente López Obrador. ¿Qué piensa de este tipo de declaraciones? Pues es que imagínense, Fox le dijo a las mujeres lavadoras de dos patas, pues no tiene la posibilidad, o sea, no cabe en su tamaño el pensar que una mujer pueda pensar. Y eso es el conservadurismo, porque son muy hipócritas, porque ellos son los que se visten de feministas. Ellas y ellos se visten de feministas y nunca levantaron la voz cuando Diego Fernández de Ceballos dijo el viejerío, o cuando Vicente Fox nos dijo lavadoras de dos patas. Entonces, claro, imagínense, teleprompter. Y bueno, presidenta, también… Además, pues, digo, la verdad, bueno, ya ni para qué digo. Dígalo, presidenta. Sí. Bueno, no fue Fox quien dijo que era una bola de flojos los adultos mayores. Eso, sí. Pues imagínense, o sea, ¿a dónde? ¿Cuál es la perspectiva que tiene del mundo, de la vida de las personas, de las mujeres, de los adultos mayores? No, que siga hablando. Que siga hablando. Y bueno, presidenta, también esta narrativa ha cambiado ahora, porque pues bueno, al inicio de su mandato, muchos comentócratas de derecha estuvieron repitiendo hasta el cansancio y con un claro tufo machista también, que detrás de usted y de toda decisión que toma está el expresidente López Obrador. Sin embargo, ahora estas campañas ya también dieron un vuelco, y al menos en ciertos personajes. Hace unos días, por ejemplo, presidenta, Azucena Uresti escribió en El Universal que usted con sus acciones y sus logros está desenmascarando las mentiras del expresidente López Obrador. Dice usted, y cito, dice, sin decirlo, pero con hechos concretos, mucho presupuesto y sin argucias, confirma que López Obrador mintió de forma enfermiza. En ese mismo sentido, ahora Loret, que pues le pide a usted que demuestre que fue un error subestimarla, echando abajo la reforma. O sea, que puede hacer… ¿Cómo que dijo Loret? Loret dice que… La verdad, ahora sí que no… Que usted puede demostrar que fue un error subestimarla, echando abajo la reforma judicial. O sea, que si usted la echa abajo esta reforma, va a poder demostrar que fue un error subestimarla con esta narrativa de que pues el presidente López Obrador
ahora usted está en contra de él, pues. ¿Qué piensa de estos discursos que buscan sembrar una división entre los liderazgos de la 4T y establecer que no hay una sola transformación? ¿Es verdad que usted está desenmascarando a López Obrador, como dice Azucena? Lo que no, fíjense, la transición entre el gobierno del presidente López Obrador y su servidora ha sido la transición más tersa que ha habido. Incluso en los gobiernos del PRI, de la dictadura perfecta nombrada por Vargas Llosa, el presidente que llegaba quería distinguirse del anterior. Todavía había esta idea en su momento de que solo había planes sexenales, que no había continuidad en proyectos, se criticaba mucho por eso. Pero aquí no, porque no hay necesidad. Es muy insegura la persona que cree que hablando mal del anterior se va a fortalecer. Primero, no hay ruptura, al contrario, hay continuidad y a mucha honra y a mucho orgullo. Es un mismo proyecto de nación que erradica la corrupción y que separa el poder político del poder económico y que gobierna para el pueblo. Ahora, pues López Obrador es López Obrador y Claudia Sheinbaum pues es Claudia Sheinbaum. Y cada uno también le damos una fuerza a ciertos temas y a otros. Pero el proyecto, los principios, las causas, el movimiento del que venimos es el mismo. Entonces, lo que busca la derecha es que haya rompimiento. ¿Por qué quieren que haya rompimiento? Pues porque debilitan al movimiento. Y eso no lo van a lograr nunca. Primero, porque lo hago por convicción. Y segundo, porque es el mandato popular que tengo. Yo recorrí el país diciendo debe haber continuidad en la Cuarta Transformación. Y la gente votó por eso. También dije que era tiempo de mujeres y la gente también votó por las dos cosas. O decidió por las dos cosas, incluso cuando participé en la encuesta de nuestro movimiento. Quedamos 6, todos del mismo proyecto, y la gente decidió pues por la mujer. Entonces, no hay que dedicarles mucho tiempo tampoco a estar preocupados por eso. No, hay que estar ocupados en recorrer territorio, en estar pendiente de la gente, en cumplir con los 100 compromisos que hicimos en el Zócalo, en atender pues todos los temas con responsabilidad, porque llevamos poco más de 6 meses y han pasado muchas cosas en estos 6 meses. Pero hay reconocimiento. Y no es un asunto personal, es un reconocimiento al proyecto de nación. Y hay mucho empoderamiento del pueblo y eso es lo que no pueden soportar, lo que les enoja, no entienden. Parece que no entienden que no entienden. Muchas gracias, presidenta. Sí, adelante. A ver acá. ¿Qué tal, presidenta? Muy buenos días a todos. Arturo Rojas, del diario El Economista. Hoy publicamos un texto en el que, según datos del proyecto en el proyecto Migrantes Desaparecidos de la Organización Internacional para las Migraciones, en lo que va del año se han registrado por lo menos 41 muertes de migrantes en la frontera con Estados Unidos. Me gustaría conocer cuál es su valoración sobre estas cifras y qué acciones concretas está realizando su gobierno para prevenir más decesos de este tipo. Pues tendría que ver exactamente de qué casos se está hablando.
y en qué época ocurrieron, antes de… Pero lo que es cierto pues es que hay una vigilancia mayor y el programa de atención a migrantes y otras nacionalidades que pasan por México para llegar a Estados Unidos es un programa que tiene un sentido humanista. Entonces se ha trabajado mucho en eso y ahora pues hay mucho menos migración hacia la frontera norte. Pero habría que ver estos 41 casos de qué se trata antes de poder emitir una opinión. Como segunda pregunta, organizaciones de la sociedad civil y víctimas han calificado como un mensaje de impunidad y de justicia selectiva la suspensión condicional del proceso penal que se le dio al comisionado del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, con respecto a lo del incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez. Me gustaría conocer qué opinión le merece esta resolución judicial y qué mensaje le podría enviar a las víctimas. Pues que las estamos atendiendo, siempre. Y que el caso de Francisco Garduño pues fue un proceso legal. Y a las víctimas siempre las vamos a atender. Y como última pregunta, me gustaría conocer si nos podría dar más detalles de cómo va esta transición del instituto, si ya hay alguna fecha estimada para que Sergio Salomón tome la titularidad del mismo o para que se publiquen datos recientes. Sí, ya recientes. A partir del 1 de mayo entra Sergio Salomón. Fue importante todo este proceso de transición. Ustedes saben que uno de los temas pues relevantes en la relación con Estados Unidos es el tema de la migración. Entonces fue un proceso hubo mucho diálogo con Estados Unidos al mero principio cuando llegó el presidente Trump. Entonces no queríamos que hubiera en ese momento la transición porque Garduño tiene mucha relación con su contraparte en Estados Unidos y también particularmente en Guatemala. Y ahí pues ya hubo un proceso, ya hubo capacitación, etcétera, y a partir del 1 de mayo entra Sergio Salomón. Muchas gracias, Presidenta. Sí. Gracias, Presidenta. Buenos días, gusto saludarla y saludar a todo su equipo. Bertalicia Galindo, Alcanzando el Conocimiento. Pues la semana pasada hubo 2 eventos del Poder Legislativo en donde se discutieron 2 temas relevantes para nuestro país. El primero es la ciencia abierta, hacer que la ciencia sea más accesible a toda la sociedad. Hay recomendaciones internacionales, en particular de la UNESCO, en donde se pide ver a la ciencia como un bien común, no como un bien privado, sino que debe estar al servicio de las personas y al desarrollo pues sostenible. En ese sentido, también se habló de un cambio en la manera en que se evalúa la ciencia. Si bien los artículos científicos son muy importantes, otras actividades que ayudan a resolver problemas sociales, pues también podrían ser considerados para una evaluación de la actividad científica. Usted ha dicho justamente desde su campaña que, bueno, pues usted quiere que la ciencia resuelva problemas de la sociedad. ¿Qué opina de esto? ¿De quién fue este documento? Este evento fue en el Senado de la República. Lo organizó la presidenta de la Comisión de Ciencia y Tecnología. Ajá. ¿Y quién participó ahí o cómo estuvo? Pues participaron, fue con la UAM y la NUYES. Y bueno, fueron y también científicas y científicos y tecnólogos. Sí. Está haciendo un muy buen trabajo Rosaura en la hoy Secretaría de Ciencia, Tecnología, ¿no? ¿Qué? También estuvo Ciencia, Humanidades, sí. Ciencia, Humanidades, Tecnología, CITI, ¿no? Innovación, sí. Ciencia, pues no sé en qué orden va, pero Ciencia, Tecnología, Innovación y Humanidades. Rosaura, pues además de ser una profesora muy reconocida, investigadora, ella se dedicó muchos años a estudiar la evolución, una de las más reconocidas en este tema. Fue presidenta de la Academia Mexicana de la Ciencia, fue secretaria de Educación, Ciencia y Tecnología en el gobierno de la ciudad y ahora está encabezando esta secretaría. Estamos trabajando en diferentes áreas, ¿no? Aparte de los institutos de investigación que están a cargo de la Secretaría, antes CONACYT, Rosaura está trabajando en varias áreas. Uno, de ella depende la Universidad Nacional Rosario Castellanos,
y vamos a tener un campus, por lo menos un campus en cada estado, ese es el objetivo. Este año va a ser uno, bueno, el de Comitán, Chiapas, que ya está, Tijuana, Baja California, San Luis Potosí y 2 en el Estado de México, en el oriente del Estado de México, que hay mucha necesidad, y Tlaxcala, son 6 sedes universitarias, pero además la convocatoria a distancia va a ser para cualquier persona en cualquier lugar de la República. O sea, puedes inscribirte a tomar una licenciatura a distancia en la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Entonces, eso, Rosaura se está encargando de eso, obviamente con su equipo. Lo segundo, está trabajando en un esquema de coordinación de investigación científica y de humanidades, sociales y humanidades, a través de un esquema que se llama ECOS. La idea es que científicos de diferentes instituciones se junten para trabajar un solo tema. Por ejemplo, sismología. En México, que sabemos que el tema de los sismos es fundamental. Hay distintos grupos de investigación en distintos lugares del país que se dedican a este tema, se juntan y trabajan para poder desarrollar más conocimiento e investigación que nos permita conocer más este fenómeno y poder tener acciones preventivas. Huracanes, se está trabajando igual con distintos grupos de investigación. Ahí hay un programa especial de desarrollo tecnológico para poner boyas de medición en el Pacífico, para poder tener más información previa a que llegue el huracán, para poder tomar medidas preventivas y además tener mayor conocimiento sobre el fenómeno. Por decir algo, medicina, con los institutos de investigación y otras áreas, el IMSS, etcétera, sobre distintas enfermedades. Entonces, ese es el segundo. El tercer tema, estamos trabajando sobre lo que anuncié durante los 100 puntos, el vehículo línea, el centro de diseño de semiconductores, los drones o los aviones no tripulados para su desarrollo tecnológico en México, entre otras, el satélite, todo esto se está trabajando. Además, pues son los grupos de investigación y todo el trabajo que se está haciendo dentro de CONACYT para apoyar. Yo anuncié en el Plan México que íbamos a buscar más recursos para la ciencia y la tecnología y estamos en eso. Y si bien es cierto que las revistas de investigación científica internacionales son fundamentales, también es importante que se evalúe el conocimiento y el desarrollo de ciertos grupos de investigación por otros temas. Por ejemplo, yo muchos años, pues cuando fui investigadora del Instituto de Ingeniería de la UNAM, hacíamos el inventario de emisiones de gases de efecto invernadero para México, mi grupo de investigación que dirigía yo, vinculado con energía, y eso no se tomaba en cuenta en las evaluaciones académicas, pero pues a lo mejor era más importante que un artículo científico, ¿no? Entonces, bueno, todo eso lo está revisando Rosaura y vincular más a la ciencia y al desarrollo tecnológico con pues el desarrollo nacional. Gracias, presidenta. Pues en otro tema, el segundo tema que también se llevó en el Congreso fue en el Senado, perdón, en la Cámara de Diputados, el Congreso Internacional de Inteligencia Artificial, en donde se habló de la necesidad de que México cuente con una legislación moderna, ética, funcional, que respete los derechos humanos y fomente la innovación y que promueva el desarrollo económico y social. Y bueno, pues está, como todos lo sabemos, pues la inteligencia artificial está transformando todas las áreas. En ese sentido, ¿cómo vislumbra la legislación relacionada con la ciencia, con la inteligencia artificial, con la innovación, con el Plan México? ¿Y cómo esta legislación puede sentar las bases de un desarrollo científico de largo plazo? Porque, bueno, pues tengo entendido que también deberá cambiar la ley de la CECITI, también ajustarse a los nuevos rumbos de la inteligencia artificial.
vamos a dejarlo para otra mañanera porque es un gran tema. Lo que sí es que planteamos hacer el Laboratorio Nacional de Inteligencia Artificial. Se lo encargué a la Agencia Digital junto con la CECITI, en la idea también pues de que sean distintos investigadores de distintas áreas. Entonces ya lo vamos a presentar también, y la legislación pues es un tema siempre polémico en estos casos, pero sí se está trabajando en ello. Y bueno, pues ya invitamos a los expertos para que hablen de inteligencia artificial. Y en este caso, si por ejemplo a los titulares, tanto el doctor Kersenovich de la Secretaría de Salud o el doctor Julio Verdegué, van a ocupar la inteligencia artificial y a los científicos para más desarrollo. ¿Quieres contestar, David? Y luego Julio. David. A ver, la inteligencia artificial es un hecho muy interesante. Cuando salió la teoría de la relatividad hace muchos años con Einstein, aquellos físicos que no creyeron en eso se quedaron atrás. La inteligencia artificial es un hecho ya y la tenemos que incorporar en muchas de las actividades que desarrollamos. En el campo de la medicina en particular, tiene espacios de mucha oportunidad. Voy a mencionar alguno. Por ejemplo, en el análisis de rayos X, la inteligencia artificial da una gran ventaja en el desarrollo de diagnósticos adecuados. En el caso de cáncer, el análisis de las biopsias, también con inteligencia artificial, da grandes oportunidades de poder detectar en forma más precisa los algoritmos de tratamiento. Entonces sí es algo que contemplamos definitivamente en la construcción de algoritmos de diagnóstico y también en algoritmos de tratamiento y reconocimiento temprano. Pero si no incorporamos inteligencia artificial, nos vamos a ir quedando atrás. Por eso creo que es algo muy importante de incorporar en las distintas actividades. Gracias. Gracias. Gracias por la pregunta. Qué bueno que se está hablando de este tema. Mire, lo primero que quiero decir es que entre la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación estamos trabajando muy estrechamente. Realmente hay una excelente relación, yo diría que prácticamente todas las semanas hay algún tipo de interacción. En términos de las aplicaciones de inteligencia artificial, las responsabilidades que nos tocan pues son enormes. Por ejemplo, nosotros servimos a 2 millones de pequeños productores en todo México. La Secretaría de Agricultura tiene acceso a una licencia que nos permite tener imágenes en tiempo real de un satélite muy sofisticado. Si nosotros aplicamos eso con información además meteorológica, con inteligencia artificial, podríamos, si es un proyecto concreto, no es una idea, podríamos estarle mandando a todos estos 2 millones de agricultores, agricultoras, por ejemplo, avisos anticipados, es decir, cuidado, hay condiciones para que aparezca una determinada plaga en tu cultivo de tomate. ¿Te fijas? Con anticipación, porque vienen tales condiciones. Entonces hay muchísimas cosas que podemos hacer y que estamos trabajando para hacerlas, pero siempre muy de la mano de los equipos de la Secretaría Rosaura Ruiz. Con permiso. Gracias, Presidenta. Y bueno, ¿qué piensa? Yo entiendo que no va a hablar sobre política exterior, sobre todo con su homólogo Donald Trump, pero ¿qué piensa de los embates que está haciendo contra universidades icónicas como Columbia y Harvard, presupuestales, pues porque no están acatando sus instrucciones pues que atentan contra las libertades? Redujo presupuestos, un presupuesto impresionante a Harvard. 2,000 millones de dólares, algo así. Bueno, nosotros creemos en la educación y particularmente en la educación pública. Sí hay diferencias, ¿no? Allá desaparecieron el Departamento de Educación y nosotros fortalecemos no la burocracia de la Secretaría de Educación Pública, pero su fundamento y su propósito, que es el derecho a la educación.
Entonces, pues claro que hay diferencias de visión. Ahora, es el presidente que eligió el pueblo de Estados Unidos, ¿no? Entonces, hay respeto, pero pues hay diferencias en la visión. Otro tema, en lo de la alimentación saludable, por una parte, pues se aplaude mucho esta política pública que se está haciendo en las escuelas, pero por otro lado, ¿habría manera que con las grandes empresas, los grandes corporativos que fabrican productos con altas cantidades de azúcar y de sodio, pudiera haber una legislación o algo que les pidiera al gobierno que hicieran productos más saludables? Pues hay etiquetas ahora, ¿no? La etiqueta pues muestra los contenidos de distinto tipo y se le deja al consumidor pues la decisión a partir de la etiqueta. En fin, ya después se lo dejo a Julio para que lo platique. Bueno, y ya por último, Presidenta, pero hay que comer saludable, y a los niños y a las niñas, porque el otro día lo dije en una asamblea, porque me dijo 3 niños me dijeron ahora en esta gira, una niña y 2 niños, ¿por qué quitaste los dulces de las escuelas? Y entonces sí es muy importante que siga la campaña para las y los niños, pues de lo que representa la alimentación saludable y de lo que representa el abuso. Un dulce pues no hace daño de vez en cuando, ¿verdad? Pero estar comiendo permanentemente tanto azúcar como todos los contenidos que tienen, pues no es muy bueno para la salud. México lamentablemente es el primer lugar en obesidad infantil en el mundo, no sé si todavía. Y la diabetes y la presencia de la diabetes en la población mexicana pues también es altísima. Entonces hay una responsabilidad del gobierno de informar y de evitar que las y los niños sobre todo consuman muchos de los alimentos que les van a generar daños en la salud, pero sobre todo de informar. Esa es siempre nuestra orientación. Y justamente pues hay muchos niños y niñas que la siguen en todas las giras de los fines de semana y pues muchos de ellos quieren ser ingenieros, científicos, presidentes y demás. Para el próximo 30 de abril, ¿usted planea algún evento, algo con los niños? Ya veremos. Gracias, presidente. Gracias, acabamos. Muchas gracias a todas y a todos. Buen día. ¿Sobre qué, perdón? Al registro civil que le hicieron y que incluso como ejemplo pusieron una acta de matrimonio de usted en las redes sociales y que dicen que está a la venta este registro civil. No lo vi. ¿El Gabinete de Seguridad no le informó nada al respecto? No lo vimos hoy, lo revisamos con todo gusto y mañana lo informamos. Gracias, buen día. ¿Qué pasó? ¿Cuál sería el arancel que se impondría al pollo por parte de México? Pero no es arancel, es una sanción que en todo caso está… Sí, pero está determinada desde antes, o sea, no… Nada más, por favor. Ya luego platicamos de eso, ya, fue suficiente ahora. Gracias, buen día.